de algunos de los puntos a tratar. Esta semana se ha debatido el impago en el que ha caído el gobierno salvadoreño al no saldar el abono a capital e intereses de los préstamos hechos desde 2006 a los ahorros de los trabajadores que cotizan a las administradoras de fondos de pensiones. Este jueves 20 de abril, el impago alcanzó la cifra de 55 millones de dólares, que forma parte de una deuda global que ha venido creciendo en los últimos 11 años y que ha llegado a los 5.700 millones de dólares. Ante el impago, algunas organizaciones han pedido que incluso intervenga la Corte Suprema de Justicia. Resulta absurdo que el gobierno muy campantemente diga, mira, esa deuda en estos momentos no la pago, pero que además de eso pueda continuar sacando dinero. Son los padres de la corrupción de este país. Pero esta petición fue rechazada por diferentes organizaciones que están en contra de la petición de quienes custodian el impago. Estas organizaciones dicen que parte del problema se generó durante las administraciones del partido Arena y acusan a las administradoras de pensiones de tener responsabilidad también en esta crisis. Hipócritas, ustedes han generado el impago. Ustedes pueden sacar de la crisis a este país. A nivel político, esta semana también se ha centrado la atención en el presidente del organismo promotor de inversiones y exportaciones, Sigfrido Reyes, quien ha sido nombrado embajador en misión especial y, entre otras cosas, recibe un fuero en momentos en que se ciernen sobre él señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito. Para algunos analistas, el nombramiento busca blindar a Reyes al otorgarle fuero. En temas de seguridad, esta semana también ha llamado la atención el anuncio de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar tolerancia cero a los miembros de la pandilla MS. Trump dice que la administración Obama permitió la expansión de esta estructura criminal y que él buscará evitar que continúe generando daño en comunidades de toda la Unión Americana. Aquí en El Salvador ha generado reacción esta situación porque se especula que se podría deportar a miembros de la estructura e incrementar los niveles de violencia en las calles salvadoreñas. Con estos temas, iniciamos esta emisión de la entrevista de Hechos AM. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana de viernes. Le damos la bienvenida al doctor Félix Ulloa, miembro del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador. Doctor Ulloa, un gusto como siempre que nos acompañe. Gracias, Manuel, también un gusto y un saludo para la audiencia. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Martínez. Un gusto recibirlo, doctor. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Bueno, de verdad que hay una cantidad de temas y una diversidad de temas de los que tenemos que hablar esta mañana, pero comencemos con este que quizás es el que está generando o centrando todo el debate. El tema del impago en el que ha caído el gobierno salvadoreño. El día 7 de abril se anuncia que El Salvador caía en impago al no poder cumplir sus obligaciones con la deuda previsional. Pero centrémonos un poco en la parte política. Por un lado, el FMLN dice que se está buscando asfixiar a la administración de Salvador Sánchez Serén cuando Arena no le da los votos para emitir más deuda y poder solventar esta deuda. Y por el otro lado, Arena dice que esta es una crisis que está siendo provocada por el mismo gobierno. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre esta situación, doctor Ulloa? Bueno, mira, el problema es que el llegar a esta situación de impago es un resultado, es un efecto de una situación multicausal, en la cual intervienen factores que son propios del momento de crisis económica que vive el país. Es parte también de la falta de lograr acuerdos y consensos entre los que tienen la capacidad de tomar decisiones a nivel de la Asamblea Legislativa. Es también un problema de carácter técnico al momento de elaborar un presupuesto en el cual se asigna una cantidad de $1.000 a un rubro que tendría que tener 200 y tantos millones de dólares para honrar esos compromisos. O sea, pues que como ves hay una serie de factores que se combinan para llevarnos a este punto. El tema está, y yo creo que aquí es donde habría que poner la barba en remojo, cuando la comunidad internacional, y en este caso las calificadoras de riesgo que han puesto al país con una calificación de CCC, señalan que el problema de El Salvador, más que un problema de liquidez, porque como lo dijo el ministro de Hacienda, están los recursos para honrar esas deudas, lo que no existen son los acuerdos o los mecanismos legales para hacer los desembolsos. Entonces el señalamiento que se nos hace es que el país está cayendo en una situación
de crisis, no por la falta de recursos, sino por la falta de voluntad de alcanzar consensos de los actores políticos. Y lo señala así, la crisis es la crisis entre las fuerzas políticas principales del país que tienen la llave para resolver este problema. Aquí entonces volvemos a lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que pareciera que estamos entre niños malcriados, mal portados, que se tiran ¿verdad? Los papeles, los lápices en una escuela peleándose, y no ante políticos de un talante democrático que tienen al país y a la nación con la responsabilidad de conducirla y de guiarla, y esta situación de malcrianza, de falta de acuerdos, de falta de talante democrático nos lleva a esta situación, porque, y no lo digo yo, ni lo decimos solo los nacionales, lo está diciendo la comunidad internacional. Hay preocupación en muchos países, se están pidiendo ya informes a embajadas de acá para que expliquen qué es lo que pasa, es decir, a qué nivel hemos llegado de una confrontación y de una polarización política entre las dos fuerzas principales que nos llevan a poner en riesgo la imagen de país y no solo la imagen a nivel representativo, sino la imagen y la sustancia del país que está demostrando esa falta de capacidad. Entonces yo creo que ese es el punto de reflexión. Y anoche lo veíamos con mucha tristeza también, el ver que otra vez en la Asamblea Legislativa no se pudo alcanzar el acuerdo necesario para un tema que pudiera haber sido un inicio de la solución, crear una comisión especial para entrar a ver el problema ya provisional, que es el tema de las pensiones. Bueno, pero Félix, de hecho se ha cuestionado mucho que los diputados se tomaron la semana de vacaciones, considerando que el 7 de abril era el último día activo para el sector público, y se tomaron la semana de vacaciones a pesar de que dejaban un problema pendiente y que los plazos se iban a seguir venciendo, porque recordemos que hay muchos plazos que siguen su curso a pesar de que hay un periodo de vacaciones, y se cuestionaba que decía de que no se había, digamos, tratado, no se había tomado el suficiente tiempo para buscar una solución, y que bueno, hoy regresan y con una situación emergente, porque de hecho el día 20, o sea el día de ayer, alcanzó el impago ya 55 millones de dólares. No, y claro, justamente un día antes de las vacaciones, el 7, creo que es el viernes 7, antes de la Semana Santa, se vencía el primer plazo, y sucesivamente en los días posteriores se iban venciendo los siguientes. Y para los diputados, pues eso no contó, ¿verdad? Es decir, caer en esa mora iba a tener consecuencias y significados trascendentales. Bueno, pues aquí estamos y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad y el talante democrático de estos funcionarios? Y ahí es donde en muchas ocasiones nos hemos preguntado hasta cuándo los diputados van a seguir incumpliendo sus responsabilidades, porque ahora es en este tema de un tema eminentemente económico y financiero, pero hemos visto otros temas en los cuales tampoco cumplen su trabajo en la elección de funcionarios de segundo grado, y eso parece ser que aquí pasa como que es una situación que no genera consecuencias. Yo creo que habría ya que buscar algún mecanismo mediante el cual se pudieran establecer algún tipo de medidas que no permitieran que estos hechos se sucedieran sin consecuencias, porque que se pueden suceder van a suceder, pero tiene que haber alguna consecuencia. Pero aquí sucede, estuvimos casi un año sin Consejo Nacional de la Judicatura y no pasa nada. Hemos pasado meses, semanas sin fiscal general y no pasa nada. Es decir, nos estamos acostumbrando a esta forma, a este modus operandi de la Asamblea Legislativa, en la cual la falta de un acuerdo, de un consenso entre los grupos mayoritarios legislativos puede llevar al país a esta situación y no pasa nada. Creo que ese es el punto de reflexión que hay que tener en este momento, porque, y ahora estamos hablando del impago, pero cuando veamos, y lo veíamos en la presentación, hay tantos otros casos que se están dando que hay una situación de paroxismo en la sociedad. Y a mí me preocupa porque, por un lado, bueno, se llevaba ya una demanda de inconstitucionalidad a la sala. Hay otra demanda de cancelación del Partido Arena en la Fiscalía, está, bueno, tantos temas de que se está llevando a una situación de tensión, y no sé si la institucionalidad va a tener la capacidad de resolver esto. Si no, caeríamos en una situación tan crítica
mutatis mutandi, pues, o guardando la distancia de lo que estábamos en la guerra. Es decir, en eso que los combatientes llamaban el minuto loco, es decir, que todo el mundo empezaba a disparar sin saber para dónde, pero era disparar, y eso le llamaban el minuto loco en la guerra. Pues aquí estamos en un minuto loco institucional, y a mí me preocupa esta situación de paroxismo. Doctor Martínez, ¿cuál es su punto de vista? Estamos en el minuto loco, como dice Félix Ulloa. Bueno, estamos en un país secuestrado por una clase política totalmente irresponsable e incapaz. La disputa del poder es como cuando un pirata atacaba un barco para hacerse del botín del barco víctima del ataque. Realmente, ojalá El Salvador tuviera partidos políticos. Lo que tenemos son facciones políticas, partidos electoreros. Los problemas no nacen de estos gobiernos del FMLN, vienen desde antes. Solo fíjense que de los dos últimos presidentes de Arena, uno se murió a raíz de una persecución criminal por delitos de corrupción y el otro está preso. Y del FMLN, el presidente primero del FMLN está asilado huyendo de la persecución judicial en El Salvador. Vea usted. Pero vea si los partidos hicieron algo para contrarrestar los desmanes y los abusos de sus presidentes. No. Porque cuando son mis corruptos son buenos. Los malos son los corruptos ajenos. Ahorita los problemas del país no se van a resolver. Al contrario, no quiero ser ave lemar agüero, pero los problemas se van a empeorar porque ya comenzamos las campañas electorales. Ahorita ya los partidos están trabajando en quiénes van a ser sus candidatos a alcaldes y a diputados, y hasta quiénes van a ser los candidatos a presidente para el 2019. O sea que ya estamos atrapados en esa vorágine electoral y los problemas del país pasan a un segundo plano. Y este problema del impago es parte de eso, porque los políticos actuales no resuelven los problemas, sino que lo que hacen es ver cómo el problema debilita al adversario. Entonces viene el gobierno y ¿qué es lo que dice? Y el partido gobierno, es culpa de Arena porque no nos da los votos. Pero ¿qué dice Arena? Este gobierno es totalmente incapaz y no sabe manejar la cosa pública. Resulta que los dos tienen razón. La culpa es de los dos. Y es una culpa histórica. Arena tiene culpa desde los gobiernos anteriores, el FMLN tiene culpa, y lo que vemos aquí es que el mismo conservadurismo de Arena lo tiene el FMLN. No ha cambiado absolutamente nada. Y lo que se llama los programas sociales, si eso, cuando uno estudia la historia romana, era el pan y circo que daban los romanos a las turbas. Y es una copia de lo que se llamó solidarismo de uno de los gobiernos mexicanos de hace como 2 o 3 gobiernos. O más, hablaban del solidarismo. ¿Y qué era eso? Medidas asistencialistas que no promueven el desarrollo, sino que generan dependencia de los pueblos. Entonces aquí, con la gran cosa, no, fue más solidarista y más asistencialista Tony Saca que los actuales gobiernos. Y si el asistencialismo se cree que es una medida de izquierda, entonces fue más izquierdista Tony Saca que los dos gobernantes del FMLN. Pero lo que vemos nosotros es una irresponsabilidad en el manejo del presupuesto y una falta de mentes renovadas. No se le buscan soluciones nuevas a los problemas, sino que se está tratando de que con soluciones viejas que no dan resultado, enfrentar los problemas. ¿Y qué sucede? Los problemas no se resuelven. ¿Y cuál es la viveza? Echarle la culpa al otro, porque se está pensando en la próxima elección. Entonces el FMLN está dispuesto a estar diciendo
que los problemas son porque Arena les niega los votos. Y Arena dice que los problemas son porque el FMLN no se quiere socar el cincho. Pero ¿le conviene a alguien esta polarización en la que nos sumen los partidos mayoritarios sobre todo? Bueno, les conviene a ellos, porque de alguna manera los sube a los dos al ring político y condena a los otros a que estén observando la pelea, los otros partidos. Por eso que hasta en encuestas allá aparecen el resto de partidos con menos del 2% de aprobación. Y aparecen los dos partidos como los dos partidos grandes. Son los que se están peleando. Aunque la lucha los desgaste y aunque el 10% de la población vaya a votar, simplemente va a ganar el que tenga más votos, aunque sean 100,000 salvadoreños los que elijan a los funcionarios que haya que elegir. No, es una lucha totalmente electorera. Yo creo que la apuesta es para Arena que quede el gobierno como un gobierno incapaz que está hundiendo al país, y el otro es que quede Arena como un partido intransigente que negó sus votos para nuevos préstamos, pero la cuestión es que sigue el endeudamiento. Endeudémonos más, sigamos prestando, pero vean las medidas de austeridad. Está pendiente todavía la promesa del presidente de cumplimiento. Aquel 1 de junio de 2014, que prometió ante la faz de la nación que su gobierno sería un gobierno austero, pero ya le está terminando el periodo, y yo creo que ya dentro de esta vorágine electorera, ya prácticamente no va a poder hacer nada el presidente Sánchez Serén. Félix, ¿le conviene a alguien este tema de la polarización en la que en determinado momento sumen a El Salvador los partidos políticos? Bueno, como dice Jorge, lo único que les conviene es a los dos partidos que se enfrentan y que mantienen este esquema de polarización, a nadie más. Ni al pueblo salvadoreño ni a otras fuerzas políticas. La comunidad internacional lo está señalando con toda claridad, y yo creo que seguir con este esquema de polarización es seguir cayendo en una situación en la que va a ser más difícil poder salir de ella. ¿Cómo romper este esquema de polarización? Esa es la pregunta. Se han planteado de que frente a una situación de confrontación y de choque de trenes, que es la que se ha mantenido durante todo este periodo, hay que buscar situaciones de diálogo, de encuentros, de conversaciones, de acuerdos. Se han hecho varios intentos fallidos de diálogo, se han creado mesas de todo tipo, para las pensiones, para el café, para la economía, pero no vemos que den resultados. No hay una agenda de un diálogo nacional en el cual se establezcan cuáles son los temas principales, quiénes son las fuerzas convocadas y bajo qué esquema, bajo qué tiempo y con la mediación de quién se va a hacer. Fíjate que se hizo todo este intento de traer a Naciones Unidas, vino Naciones Unidas, aceptó la invitación. Yo creo que ahora Naciones Unidas ha desaparecido, no se le ve por ningún lado, y han entendido que fueron, no sé si fue una emboscada que les hicieron para venir en una coyuntura de que están cumpliendo los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, pero que en realidad no había ni la voluntad ni las condiciones para iniciar un proceso de búsqueda de nuevos acuerdos fundamentales. De tal suerte, pues, que yo no sé el rol que Naciones Unidas va a tener al final, cuál es el informe que se va a presentar al secretario general, pero no tenemos nada hasta este momento. De hecho, el enviado especial de Naciones Unidas, Benito Andión, yo estaba leyendo un día de estos en unos posts que él publicaba, y él decía que está preparando una nueva visita, pero hasta ahora, ¿consideran ustedes que ha estado un tanto gris la participación de Naciones Unidas en lo que en determinado momento se llamó como la búsqueda de unos segundos acuerdos de paz? Mira, yo no la calificaría de gris, porque conociendo la experiencia del embajador Andión, que no solo tiene una experiencia diplomática, sino que conoce bien el país, porque sirvió de embajador de México acá, conociendo la expertise del equipo que él tiene para colaborar con él y todos los mecanismos que Naciones Unidas cuenta para promover este tipo de asistencias técnicas, no creo que sea un desarrollo o un desempeño gris. Más bien creo que hay impotencia frente a la indolencia
urgencia nacional, porque el tema y el problema somos nosotros, no Naciones Unidas. Naciones Unidas nos puede dar toda esa asistencia, prestarnos todas las herramientas y los instrumentos necesarios para sentarnos, si hubiese la voluntad de realmente negociar y alcanzar acuerdos fundamentales. El problema es que, y esto es del ABC en las negociaciones, nadie va a ir a negociar si no están dadas las condiciones y que ambas fuerzas encuentren un punto de inflexión en el cual no se pueda seguir avanzando si no se negocia. Y cuando llegamos a la negociación de verdad, allá en 1990, después de la reunión en Ginebra, en abril, y que se hizo después la agenda de Caracas con los 7 puntos, era porque había habido una ofensiva militar meses antes, que demostró que no había forma ni ninguna posibilidad de una solución militar al conflicto. Todavía hay que sentarse a negociar. Ahora estamos llegando a un punto en el cual yo creo que no se ha tomado la conciencia que ya no hay más. Ya el país ya no da más a dónde seguir, estamos al borde del precipicio. Entonces, si hubiese esa conciencia de que nos vamos a ir todos al precipicio, podría haber esa voluntad de negociar de ambas partes, pero tiene que haber una que sea la que lleve a la otra y la siente. Y como se dijo, bueno, en las negociaciones de los años 90, hay un sector que se le llevó de la oreja a sentarlo a la mesa de negociación contra su voluntad, pero hubieron fuerzas internacionales y hubo la coyuntura nacional que obligó a ese diálogo. Ahora no lo vemos, a menos que haya un gran movimiento desde la sociedad civil, porque ya vemos que los partidos políticos y desde el Estado no va a haber esa toma de iniciativa de que empuje a los diálogos, que obligue a sentarse a esta parte. Pero eso somos todos los ciudadanos, somos ya las instituciones. Aquí se han ensayado algunos mecanismos, se ha buscado a las iglesias, a las universidades, a los sectores sociales, pero todavía no se ha generado ese liderazgo de sentar a las dos partes a que dialoguen. Y aquí, cuando hablo de liderazgo, quizás vale la pena mencionar que el principal líder del país es el presidente de la República. Y si ese liderazgo no se esté ejerciendo, entonces hay un vacío, y frente a ese vacío todo el mundo hace lo que está pasando ahora. Habría que ver, y yo pues con todo respeto pienso, si el presidente está enfermo y tiene problemas para el desempeño de su función, pues hay varios mecanismos, incluso hay un mecanismo constitucional para cuando hay una enfermedad del presidente para relevarlo de las funciones. No estoy diciendo que este es el caso, estoy diciendo que por lo que se dio en esta semana que él estuvo ausente y se ha dicho que tiene problemas de salud, pero tenemos un vicepresidente que no solo tiene la capacidad, la energía y toda la voluntad de conducir y de liderar este proceso, que se podría pensar en una situación de un permiso especial para el presidente que se va a tratar y que asume el vicepresidente y que conduzca este momento, porque por razones constitucionales y de realpolitik al vicepresidente no se le está dando ni se le está reconociendo todo el liderazgo que él sí en efecto tiene y que está dispuesto a ejercerlo. Al contrario, estamos viendo que hay desde ciertos sectores el deseo, la voluntad de descalificarlo. Con esto que se le ha sacado de una empresa Montecristo, se le pretende descalificar sin todavía conocer los hechos. Además, hay gente que ha estado pidiendo que se retire, que deje, que diga que se aparta del cargo para que lo procese. Si no está procesado, no hay ningún proceso ni contra él ni contra la sociedad. De hecho, el fiscal lo que dijo que había una investigación contra la Sociedad Montecristo, que era en la que supuestamente había participado con José Adán Salazar, esta persona que se le conoce como Chepe Diablo, en el caso de lavado de dinero. Pero hasta ahora el fiscal dijo, y lo dijo claramente, no hay una investigación directa contra el vicepresidente de la República. Pero ni siquiera contra la sociedad. Si tú ves la querella de la Fiscalía, que son 12 piezas, y cuando habla de las sociedades en las que el señor Adán Salazar estuvo miembro, ahí se menciona la Sociedad Montecristo, pero entre otra cantidad de sociedades en la que está. Es decir, no hay una judicialización ni siquiera contra la sociedad, menos contra el vicepresidente. Y hay voces que están pidiendo que se retire. Es decir, cuando tú identificas un liderazgo potencial, y que es lo que me preocupa a mí, que estemos ya, como decía Jorge, con agendas electorales para ir descalificando funcionarios que tienen buen desempeño, como el caso del vicepresidente, o potenciales líderes que pueden emerger y que ya empiezan algunas tendencias a tratar o de descalificarlos o de opacarlos. Esa última encuesta que sacó un matutino, en la cual, haciendo gala como diría yo, pues no sé, de un sesgo político, ideológico, hace una encuesta
sobre elecciones municipales y legislativas y no pregunta por los candidatos. ¿En qué país del mundo se ha visto que una encuesta municipal no va a tomar en cuenta a los candidatos a alcaldes cuando son los que definen una elección municipal? Pues aquí la idea era opacar a algún candidato o algunos candidatos a alcaldes o que han expresado su deseo de competir o de ser reelectos, y se les trata de opacar o de anular. Entonces, cuando tú estás viendo todas estas señales y empiezas a hacer estas lecturas en clave electoral, vas a ver que estamos cayendo en esa vorágine, que todo va a ir orientado a resultados de las elecciones de 2018 y las de 2019. Como decía Jorge, ya incluso se están haciendo apuestas para candidaturas presidenciales. Entonces, si estamos con esa lógica, no vamos a salir y la polarización va a continuar y no va a haber la posibilidad de que haya un buen liderazgo que surja para golpear la mesa ya y decir, momento, aquí hay que poner orden. Y alguien tiene que hacerlo. Ojalá no venga alguien de fuera a ponernos orden, como estamos viendo ahí que posiblemente Trump nos mande a la M18 como la M13 y ese sea el golpe en la mesa para darnos cuenta que estamos como niños malcriados. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar con la intervención del doctor Jorge Martínez. Les invitamos a que se queden con nosotros porque de verdad que tenemos una agenda muy nutrida este día. Vamos a la pausa, ya volvemos. Aunque Venezuela está en la parte sur del continente, su situación genera reacciones airadas en El Salvador, que está en la parte central. Por un lado, están quienes piden que se adelanten las elecciones en ese país y que se dé paso a los mecanismos democráticos para resolver sus problemas internos. Y por otro, están también quienes apoyan al presidente Nicolás Maduro y consideran que todo lo que ahí ocurre es producto de un plan orquestado de la comunidad internacional contra un país soberano. En El Salvador, por un lado, el partido Arena se ha pronunciado en contra de las acciones de Nicolás Maduro y ha respaldado pronunciamientos y condenas internacionales. Por el otro, está el FMLN, que no duda en seguir dando apoyo a Maduro, y eso incluso se ha dado desde el gobierno, que se ha negado, por ejemplo, a que la situación de Venezuela se ventile en un organismo como la Organización de los Estados Americanos. Estos temas han estado en la agenda mediática nacional porque incluso la situación venezolana y el respaldo de gobiernos, se ha dicho, puede afectar las relaciones con Estados Unidos. Pero hay otros temas en agenda, como por ejemplo, comienza a calentar el ambiente electoral en un año previo a dos procesos importantes, las municipales y legislativas de 2018 y las presidenciales de 2019. Respecto a 2018, se generó la expectativa sobre el anuncio de buscar la reelección por la alcaldía de San Salvador de Nayib Bukele y las críticas que ha hecho a su propio partido. Respecto a 2019, ha generado expectación también el anuncio de dos importantes empresarios que buscarán una candidatura presidencial por el partido Arena. Por un lado, Javier Simán, y por el otro, el vicepresidente del Grupo Calleja, Carlos Calleja. Pero, ¿qué dijo sobre esto el presidente de Arena? Que tienen muy buenos perfiles, que tienen muy buena imagen, que tienen experiencia. Y es algo que nosotros, como te digo, nos motiva. Y estamos seguros que en los próximos meses habrán otros interesados. Y eso es lo que a nosotros lo vemos muy positivo. Y algo importante que también debemos pensar es que un gobierno no se maneja solo con una persona. Es un equipo. Y nosotros también estamos queriendo construir no solo quién serán nuestros candidatos, sino cómo podemos realmente preparar todo un equipo para la enorme tarea de sacar adelante al país. En esta misma entrevista, el presidente de Arena dijo que no entiende cómo el alcalde Nayib Bukele anuncia que se lanzará a la reelección, pero a la vez sigue en un partido al que critica y que se niega a luchar contra la corrupción al negar su apoyo a instituciones como la Fiscalía General de la República. Continuamos con la entrevista de hoy en Hechos AM. Bueno, esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y con el doctor Jorge Martínez. Doctor Martínez, quedaba pendiente su opinión respecto a lo que decía Félix en cuanto al tema del presidente de la República. Si vemos, se cuestionó durante el periodo de crisis generado por el enjambre sísmico que el presidente no estuvo como parte de la emergencia. Algunos de los funcionarios dicen que no es necesario que él estuviera acá en ese momento y que había un gabinete encargado de manejar toda la crisis, pero a raíz de esto se ha estado cuestionando, digamos, las ausencias del presidente. ¿Cómo ve usted
esta situación? Y también agregamos que la ministra de Salud dijo que realmente el profesor Salvador Sánchez Serén no está enfermo como se había especulado en determinado momento. Bueno, o él está enfermo o no se quiere meter en nada, pero sí es un presidente muy ausente. El sistema nuestro, por disposición constitucional, es muy presidencialista. Pero claro, la izquierda tiene una característica de manejar las cosas en colectivos y se usa mucho esa expresión. Y se me hace que el presidente es parte nada más de un colectivo. Y el que esté o no esté, el colectivo siempre toma decisiones. Y no necesariamente, por los resultados, no necesariamente buenas decisiones. Porque el país cada vez va peor. Pero no podemos decir que simplemente sean los gobiernos del FMLN, y en esto quiero ser yo ecuánime. No, ha ido peor desde gobiernos anteriores de Arena. No vemos nosotros que se tomen medidas creativas, novedosas, para enfrentar los problemas. No, vino un presidente y al problema de la seguridad dijo mano dura. Vino el otro y dijo mano súper dura. Y siguen estos y le llamaron de otro modo, pero estos sí son los verdaderos mano dura, que no fueron los anteriores. Lo que el país necesita es salir de esta clase política, porque da la impresión de que estos políticos están ante la realidad nacional estupefactos. Y eso de estupefacto viene del vocablo ese en inglés stop, stopere, paralizadas las mentes. Que también hay una forma de llamar un poco, que no es muy agradable, decir que una persona es estúpida cuando una persona está paralizada de la mente, ¿verdad? Da la impresión que con estupidez se están manejando los problemas del país, no solo por los políticos del gobierno, sino que por los políticos de la oposición. Necesitamos gentes con mentes renovadas, con mentes creativas, que sean responsables de sus actos, que busquen soluciones a los problemas del país, en vez de andar buscando a quién culpan para dañarlo política y electoralmente. Necesitamos gente con una mente proactiva que genere nuevas ideas, nuevas estrategias para enfrentar las dificultades que son tan grandes en nuestro país. Necesitamos políticos que se adapten a las circunstancias del entorno. Si nuestras circunstancias son de que tenemos una débil economía, entonces de acuerdo con lo que tenemos enfrentar los problemas y no aparecer ahí con que para cada problema lo que necesitamos son 100 millones o 1.000 millones o 2.000 millones de dólares y préstamos y que lo aprueben los... No, eso ya parece una solución trillada que no ha dado resultados, porque los millones se han prestado, pues, si apareció una diputada del FMLN diciendo, no, es que miren, eso de andar recortando gastos o de los viajes al exterior o rebajando los salarios a los altos de los funcionarios públicos, eso no resuelve el problema, ya debemos tanto, ya debemos como 24.000 millones, entonces, ¿para qué? Pues como quien dice, debemos tanto que sigamos con la fiesta, hombre, porque de todas maneras no vamos a poder pagar la deuda. Doctor, ya que está hablando usted de economía, bueno, la inversión extranjera se ha contraído y eso lo dicen, bueno, los análisis que se hacen desde tanto a nivel local como a nivel internacional, pero también entra a juego un factor de promoción de El Salvador en el extranjero. En este caso, hablemos de Sigfrido Reyes, que ha sido, digamos, nombrado embajador en misión especial, porque supuestamente él va a cumplir una serie de obligaciones a nivel internacional promoviendo el país, pero a la vez esto genera una controversia, sobre todo en momentos en que se cuestiona, digamos, la acumulación patrimonial que él tiene y que él ha dicho, bueno, que es una venganza de parte de la Corte Suprema de Justicia o de algunos magistrados contra él por ser crítico. Y decía, bueno, que era, él utiliza el término vendetta, pero se le da el cargo de
embajador en misión especial que a la vez le da acceso a un fuero. ¿Cómo tenemos que interpretar este tema, sobre todo en este momento, y si era, digamos, el momento indicado para hacer este anuncio de este nombramiento del señor Reyes, Félix? Bueno, mira, este tipo de nombramientos no es de sorprender, es decir, hay nombramientos muy especiales. Yo vi uno, por ejemplo, cuando la administración de María Eugenia de Ávila, que nombró a un amigo mío embajador plenipotenciario para ir a hacer una gestión allá a Naciones Unidas. Teníamos allá el presidente del Consejo de Seguridad, Adolfo Dylan Circer, que era amigo nuestro, había que ir a hacer una gestión a nombre del país y se le dio un cargo de embajador plenipotenciario, pero va a una misión específica. Yo no conozco cuál es el acuerdo que se ha tomado en Cancillería para este nombramiento de este tipo de embajador. Lo que digo es que no me sorprende que hayan nombramientos de embajadores en temas especiales. Ahora, la otra lectura es que la Cancillería nuestra abandona ya la vieja doctrina que había de las cancillerías gatekeepers, o sea, que eran las únicas que manejaban la cuestión internacional, y se abre y nombra otras formas de interactuar con la comunidad internacional, en este caso de ir a traer inversión extranjera. Podría ser otra explicación de que estamos entrando en una nueva doctrina de que la gestión de Estado a nivel internacional se va diversificando, porque una de las cosas que se justificaba para este nombramiento era que desde el cargo de director de Proesa no tenía la representatividad de Estado para gestionar. Entonces se le da esa representatividad al nombrarlo embajador especial. Pero viene también la otra lectura, que es la que tú decías. En este momento se le está dando este nombramiento para blindarlo ante la posibilidad de una judicialización de la investigación que se está haciendo por el tema de su declaración patrimonial o del posible enriquecimiento ilícito, estos temas. Mira, ahí yo creo que la Constitución es clara. El artículo que otorga estas especies de fueros o de inmunidades a los funcionarios y los menciona, y por supuesto el 236 dice, bueno, presidentes, magistrados, diputados y miembros del cuerpo diplomático. Yo creo que ahí debió haber habido una coma y no un punto en la Constitución y decir miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, porque la inmunidad debe ser para los embajadores que están acreditados acá, pero no para nuestros embajadores en nuestro país. No tiene sentido, porque entonces se contradice el artículo 190 de la Constitución, que habla de que no puede haber, está prohibido constitucionalmente lo que se llama el fuero atractivo. Y lo dice la Constitución, se prohíbe todo tipo de fuero atractivo. ¿Qué es el fuero atractivo? Es esa especie de protección que se le da a cierto tipo de individuos, o se les daba en el pasado, por eso nuestra Constitución lo prohíbe, porque eran privilegios para ciertos sectores o para ciertos individuos que no podían ser juzgados. Entonces tenían ese fuero atractivo. Aquí está prohibido. Entonces, si nosotros hacemos esa lectura constitucional, veremos que en el caso, porque ya hay precedentes de los embajadores, si una persona va a ser procesada por cualquier tipo de delitos comunes o oficiales, pues tendrá que pasar por el proceso del desafuero en la Asamblea Legislativa. Ya tuvimos el caso de nuestro ex embajador en Alemania, del general Benítez, que se le quitó el fuero y está siendo procesado. Entonces, pienso que si fuese o hubiera sido ese el sentido de dar esa protección, es un error que no lo va a proteger si hay suficientes elementos para encauzarlo y para procesarlo. Si es por el contrario, lo que se trata es de darle un rango especial a nombre del Estado para que pueda hacer la gestión, entonces la Cancillería está entrando en esa nueva doctrina y dejando la vieja doctrina de los gatekeepers, que era la que mantenía que solo las cancillerías eran las únicas que podían tener esta representación de los estados en la comunidad internacional. Entonces habrá que ver y leer cuál ha sido el acuerdo, cómo se justifica, para explicarnos, y además por qué no se le dio esa categoría que yo te digo, yo la vi cuando mi amigo me la enseñaba, de que el presidente de la República lo nombraba embajador plenipotenciario para hacer una gestión. Entonces, si vas a tener una cuestión específica, no necesitas tener el rango de un embajador como los embajadores de carrera o lo que tienen pues ya los embajadores en el servicio según la ley de la carrera diplomática. Doctor, ¿cuál es su punto de vista de este caso en específico?
Bueno, yo creo, aun cuando se haya dado un precedente en el caso del exministro Benítez, que siendo embajador en Alemania, se le desaforó en la asamblea, cuando realmente los embajadores nuestros tienen fuero en los países donde ellos están acreditados, pero no aquí. Los que tienen fuero aquí son los embajadores extranjeros destacados en El Salvador. Pero en fin, si esto va a ayudar a que venga inversión extranjera, qué bueno. Pero da la impresión de que Proesa va en camino a convertirse en un ministerio. Porque ya en cada embajada nuestra tenemos agregados comerciales, que lo que tratan es precisamente de ver cómo generan, entre otras cosas, inversiones extranjeras en el país. Ya se nombró un viceministerio de Proesa en Cancillería, ¿no? Ya hay un viceministro para promover la inversión extranjera. José Luis Merino. José Luis Merino. Ahora, al presidente de Proesa se le nombra embajador para ese mismo efecto. Entonces, ¿será de que el presidente de Proesa va a ser subalterno de José Luis Merino? ¿O será que la conclusión de esto es que Proesa se convierta en ministerio y que José Luis Merino sea el ministro y el presidente de Proesa se convierte en el viceministro? La verdad es que no se entiende mucho. Pero si por otra parte es para blindarlo, jurídicamente no lo blinda porque él no está acreditado en ningún país, ¿verdad? En todo caso, con rango de embajador en un país en el que él esté de visita por gestión oficial, podría tener en ese país un fuero especial. Pero aquí internamente, los embajadores salvadoreños cuando vienen a pasear aquí no tienen fuero. Tienen fuero en el país donde están destacados. Así que no sé qué se piensa con eso, pero sí serían explicaciones que debería dar el gobierno, ¿no? Porque de lo contrario, la gente solo especula y a veces aclarando las cosas, pues, se sale mejor. Por ejemplo, hace un momento Félix mencionó el caso del vicepresidente, ¿verdad? Que yo creo de que han contado con los servicios hasta de malos abogados, ¿no? Porque eso de que querer ir a registrar el endoso de acciones en el registro de comercio, realmente cualquier abogado que sepa un poquitito de derecho mercantil sabe que eso no es así, ¿verdad? Que eso es dentro de la administración propia de la sociedad. Libro de accionista. Claro, ese es un libro de registro de accionistas. Las acciones se transmiten por endoso, se registran en un libro de registro de accionistas que lo maneja la sociedad. Entonces dice uno, bueno, estos se meten en problemas porque incluso tienen una mala asesoría, aún en sus negocios personales. Y creo que por eso les va mal en el gobierno, porque los mismos asesores en lo particular han de ser los mismos que les colaboran en la cosa pública, y por eso es que la cosa va tan mal, ¿verdad? Insisto, necesitamos personas que tengan una mentalidad renovada, una mente proactiva, que tengan claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, para que en lo que son débiles busquen uno que sepa que les ayude. Doctor, ¿qué piensa usted hoy que ya se está calentando el tema electoral y que se está hablando ya de las candidaturas? Nayib Bukele dijo, sí me lanzo a la reelección por el FMLN, pero no sin antes hacerle una cantidad de críticas y hablar que la política es sucia y que realmente dice que es peor lo que se ve de dentro de la política de lo que se ve de fuera. Y también, bueno, ya vimos que gente del sector empresarial también ya ha comenzado a dejar entrever la posibilidad de buscar candidaturas por el Partido Arena. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo ve, por ejemplo, los escenarios de los dos partidos? No, bueno, ya los motores políticos están calientes y seguramente yo creo que Nayib Bukele va a terminar siendo el candidato del FMLN, porque el FMLN es un partido, digamos, un partido macho, pero les gusta que los traten mal, porque Funes los trató mal y lo pusieron de candidato, y dice, bueno, lo que hizo Funes lo voy a hacer yo, los voy a tratar mal también para que me pongan de candidato.
porque con los que se portan bien con el partido se porta mal. Entonces, si seguimos nosotros las líneas de conducta del partido, lo que está haciendo Nayib está bueno y lo va a conducir a la candidatura. Y si él quisiera volverse muy diplomático con el partido, no va a ser nunca el candidato del partido. Bueno, Nayib dijo que él tiene temor de que el FMLN se convierta en Arena 2.0. ¿Qué es? No, es que mira, yo vi en el muro de él cuando salió un domingo en la noche anunciando que se iba a someter a las elecciones internas del partido y dando el contexto por qué había tomado esa decisión. Y todas las acotaciones que hizo, a mí me parecen válidas y legítimas. Creo que era un acto de un joven, como es Nayib, ¿verdad?, de sincerarse frente a su audiencia, que no era la base del partido, porque esa es la diferencia. Es decir, cuando tú ves y escuchás a Medardo González o a cualquiera de los dirigentes históricos de este partido hablan para la base. Y no les importa lo que piense la gente, mucho menos los intelectuales. Si es un partido en el cual una dirigente dijo, los intelectuales, ¿quiénes son? No los necesitamos en el partido, que se vayan. Es decir, cuando ves eso, sabes que lo que estás es apostándote a una base dura, a ese casi 18% del electorado, que es la base sólida, dura, voto duro que tiene este partido. Pero Nayib le estaba hablando al pueblo, a la nación, más allá del partido. Y hacer ese ejercicio de revisión crítica de lo que ha sido el desempeño de ese partido en el cual él milita y del cual él dice que quiere continuar, pero que tiene estos problemas, me parece que era un acto de encontrar una química, una comunicación más allá del partido y lo que le puede dar a él no solo más capital político, sino posibilidades reales de conducirse como un nuevo liderazgo. Pienso yo que cuando él hizo esta declaración, lo midió bien. No solo el escenario en el que aparece, pues, y la forma en que lo hace, ¿verdad? Con dos guitarras eléctricas, con la gorra puesta para atrás. Se veía todo que había sido estudiado, ¿no? Todo, incluso el contexto en el que iba a presentar. Sí, es decir, si tú lo quieres ver como un mercadólogo político, decís, este escenario se lo prepararon porque va dirigido a cierto público. Pero si tú vas a la casa de él y ves que eso es lo que está siempre ahí y que él simplemente se sentó en una silla donde generalmente se sienta, pues la cámara agarró un fondo que es muy natural. Es decir, cualquiera podría pensar esto fue estudiado para cierto público, pero si lo conoces, si vas y ves, vas a ver que es natural. Y las expresiones son bastante naturales. Yo creo que muchas de las cosas que han surgido en los análisis después de este anuncio, hay que leerlo ya no con esta cuestión anecdótica, sino con las líneas que se trazan. Por ejemplo, que él haya reconocido que fue un error haber ido a la fiscalía, como fue a desafiar al fiscal con esta marcha, es un acto de madurez muy importante. Es decir, que se reconozcan esos errores. Es muy poco el político que vemos en nuestro país que acepta un error, que lo reconoce y que está dispuesto a enmendar. Félix, pero ya que estamos hablando de temas electorales, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en Arena? Ya dos empresarios muy importantes no están hablando de las elecciones de 2018, están hablando ya de las presidenciales de 2019. Carlos Calleja dejó entrever que la posibilidad de él buscar una candidatura, que no lo descartaba. Dijo. En el caso de Javier Simán dijo que mucha gente se le había acercado a él pidiéndole, exhortándolo a que buscara una candidatura presidencial. ¿Cómo vemos el escenario en el caso de Arena? Excelente. Si fuesen estas dos personas las que asumieran ese desafío y compitieran dentro del partido y cualquiera de las dos quedar electo, sería un plus y una ganancia para el partido y para el país, tanto por las credenciales que ambos tienen a nivel personal, no solo de formación académica, de experiencia en la administración, no de la cosa pública, pero en la administración de grandes empresas. Esto le daría un perfil diferente a lo que ha sido tradicionalmente el candidato, bueno, el que tuvieron en la gestión anterior, Norman Quijano, que es un político de la política tradicional, pues que no tiene más credenciales que haber sido diputado, haber sido alcalde, o sea, estar viviendo del presupuesto nacional. Esta gente viene de gerenciar grandes empresas, pero ha aparecido un tercer candidato también,
este exmilitar, abogado, residente en Washington, que sus credenciales también son, yo no diría impecables, pero muy aceptables, muy propias en su discurso, de su visión, de lo que él tiene. Y si esos tres llegaran a ser los tres precandidatos de Arena, cualquiera de los tres que saliera electo, yo me sentiría muy satisfecho de la oferta que está presentando la derecha al país. No quiere decir que voy a votar por ellos, desde luego, no voy a votar por ellos, pero me alegra que pueda tenerse ese nivel de discurso. Eso elevaría el nivel de la política nuestra, que cuando vemos a los políticos tradicionales debatir, nos da un poco de tristeza y de vergüenza ajena. Ya con este nivel de candidaturas, creo que el país ganaría. Doctor, brevemente, para que dé su punto de vista respecto a lo que está pasando en Arena y con el anuncio de estas candidaturas. Bueno, Arena ha hecho una mala oposición política, pero creo que las precandidaturas que aparecen favorecen al partido. Porque si vemos por el lado de la familia de Javier Simán, bueno, de una familia que comenzó a trabajar desde lo poco. El abuelo o bisabuelo de Javier Simán fue alguien que comenzó con poquito y ellos han ido creciendo a base de trabajo. Lo mismo en el caso de los Callejas, ¿verdad? Su abuelo vino aquí en El Salvador a trabajar y ellos se han desarrollado, o sea, tienen capacidad. Y por otro lado, oyendo el discurso del militar, porque no es ex militar. Sigue siendo militar toda la vida. Militar toda la vida. Bueno, de baja. Militar y abogado. El discurso de él es muy bueno también. Y ofrece un perfil de un militar distinto también. Entonces creo yo de que estos tres aspirantes le dan ya un plus al partido, ¿verdad? ¿Cómo le da Nayib un plus al frente, no? Porque Nayib es realmente un político menos, como dijo Juan Valiente, ¿verdad? No, es que la verdad es que quizás a los salvadoreños nos caen tan mal los políticos que nos gusta que alguien se salga de ese patrón como Nayib, y por eso es popular Nayib. Bueno, vamos a ir a una pausa con esta conclusión del doctor Jorge Martínez y vamos a regresar ya con la parte final de la entrevista de esta mañana. Quédese con nosotros. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Hay algunos temas que no queremos dejar fuera de agenda. Lo que ha pasado con la administración Trump, que ha dicho que va a aplicar cero tolerancia al tema de las pandillas. De hecho, él decía de que la administración Obama permitió que la pandilla MS-13 se extendiera por lo menos por 42 estados de la Unión Americana. Y un analista decía recientemente que en Washington hay por lo menos 18 asesinatos que han sido cometidos y que se vincula directamente a este grupo. ¿Qué piensan ustedes que debemos esperar en El Salvador cuando la administración de Donald Trump dice que va a deportar a toda esta gente que tiene vínculos o que está, digamos, directamente relacionada con una pandilla tan peligrosa como la MS, Félix? Mira, frente a esto, porque no es solo la MS que nos va a afectar a nosotros, sino a la región, hubo esta reunión reciente de fiscales y escuchaba al fiscal Douglas Meléndez decir pues que se habían reunido con el fiscal Sessions de Estados Unidos para darle elementos y contexto de lo que sería el impacto de una deportación masiva de esto a nuestros países. Y él en lo particular decía pues que en el caso nuestro de El Salvador es preocupante porque una deportación masiva de pandilleros, ya no de indocumentados, sino de pandilleros, o sea, gente que tiene expediente en la pandilla, sí podría venir a crearnos un problema mayor de seguridad que el que ya tenemos, porque sería venir a reforzar uno de las clicas que tiene mayor capacidad operativa, de las más peligrosas, y que podría tener un liderazgo que le pudiera fortalecer su acción delictiva. Entonces, yo creo que el país no debe tomar esto a la ligera, tiene que prever ya cuáles son las medidas que se van a tomar frente a este tipo de deportaciones y adecuarlo a los marcos normativos que nos permiten darle el tratamiento, porque si la persona viene porque fue procesada en Estados Unidos, cometió un delito allá y por eso nos la mandan acá, pero aquí no tiene delito, en el aeropuerto puede tomar el bus e irse para su casa, ¿me entendés? Es decir, sí, había que tener algún tipo de adaptación de la legislación y del marco normativo para atender este caso en particular y preverlo antes de que el problema nos venga y entonces estar reaccionando de una manera improvisada.
Doctor, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo deben reaccionar las autoridades de seguridad pública en este caso? Porque para ellos indudablemente pues se genera un problema con la llegada de esta gente. Bueno, yo creo que habría que suplicarle al señor Trump que de momento no nos mande a los pandilleros, porque nuestros gobernantes ahorita, nuestros políticos, están en campaña política para diputados y alcaldes el otro año y para presidente en el 2019, y no van a tener tiempo para hacer las medidas que dice Félix. Entonces decirle, señor Trump, ahorita están ocupados en cuestiones electorales quienes nos gobiernan, por favor, si los va a mandar, mándelos después del 2019, porque ahorita no hay tiempo para andar viendo qué se hace con esa gente. Ha venido muy sarcástico Jorge este día. No, definitivamente. No, es fin de semana y decir, bueno, pasemos un fin de semana feliz, tratemos de olvidar un poco todos estos problemas que nos pueden enfermar si estamos tan afligidos. Nos va a dar no solo colitis, sino que quizás cáncer. Y ahora que fin de semana, relajémonos, ¿verdad? Deseamos un feliz fin de semana a todos, y de ser posible el domingo, pues no hay que olvidar ir a la iglesia, ir a orarle al Señor y pedirle que se apiade de nosotros. Es solo recordarles que hoy es el Día de la Tierra y que por lo menos siquiera este día tratemos de hacer algo por la tierra, ¿verdad? Recojamos la basura, no tiremos más basura, no ensuciemos los ríos, es decir, este es un día muy importante para el planeta y hay que reflexionar sobre en qué situación nos encontramos en el planeta y especialmente en este país con una situación ecológica tan lamentable. Bueno, estamos cerrando con esos mensajes el espacio de la entrevista. Agradecemos al doctor Félix Ulloa y al doctor Jorge Martínez por acompañarnos, como siempre, muy amablemente para analizar estos temas que forman parte de la agenda nacional. Nosotros cerramos así este espacio, pero les invitamos a que se queden con la señal de Canal 12 porque ya venimos pues, con la segunda parte de Noticiero Hechos.